Hola a todos amigas y amigos de YouTube, y bienvenidos a mi especial de Halloween jejeje. Bueno, en esta ocasión contaré una creepypasta que ya había contado hace mucho tiempo en uno de mis primeros vídeos, pero he recibido críticas de mucha gente que me decía que en ese vídeo la voz que había usado era una mierda y no se entendía nada, así que por esa razón la creepypasta la contaré de nuevo en mi especial de Halloween. Pero antes contestaré algunas preguntas frecuentes que me hacen cuando hago esta clase de vídeos. Casi siempre en estos vídeos la gente me pregunta esto. ¡Ah, mierda! Me cagaste la infancia. ¿Esta historia es real o la inventaste vos? Primero, esta creepypasta yo no la inventé, y segundo, no tengo ni idea si esta creepypasta es real, pero seguro fue hecha por algún chaboncito que estaba aburrido, jajaja. ¿De dónde sacaste esta historia? Esta historia la había sacado de internet, estaba un día aburrido, entré a Taringa y de pronto me encontré con esta creepypasta. Bueno, ahora sí, comencemos con la creepypasta yupi. Se llama, Teoría del Purgatorio de Eddie Eddy. Esta teoría bastante interesante afirma que Eddie Eddy y los demás chicos del vecindario están muertos, y que son solamente almas que andan vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se había pensado que era un ciclo de verano, pero luego comenzaron a ir a la escuela. Esto también explica la falta de adultos en el purgatorio, o sea, el vecindario de los Edds. Hay tantas explicaciones de sus muertes como expoliciones, enfermedades o accidentes. Dicen que los niños del vecindario murieron en este mismo en épocas diferentes. El primero en llegar al vecindario fue Rolf. A diferencia de todos los demás, él nació en tierras lejanas, pero incluso en el más allá, Rolf aún sigue teniendo las costumbres del viejo mundo en donde nació. Él ya vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. Él era un chico hijo de un pastor, él y su familia vinieron a estas tierras a iniciar una granja donde pronto se convertiría el lugar donde todos residirían eventualmente. Él hacía los clásicos trabajos del campo, hasta que un día mientras atendía a los animales de la granja, el toro se salió de control y escapó del corral. El toro mató a todos los animales de la granja, y en un intento de detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Rolf murió en 1903. Todos los animales que el toro mató, Rolf se los llevó con su espíritu, pero por conveniencia propia, no se llevó al toro. El siguiente en llegar fue Johnny. Johnny siempre fue un niño solitario, de hecho Rolf se volvió su primer y único amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Johnny y sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin tener ningún niño cerca, y sin tener trabajos para pasar el tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas, así creándose un amigo imaginario llamado Tablón. Ellos tuvieron muchas aventuras y metiéndose en problemas, pero lamentablemente esto no duró mucho, pues unos años después Johnny se enfermó. En 1922, Johnny murió tras una larga lucha contra la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón mientras daba el último aliento. No se sabe si Tablón fue como un alma más o como una parte de Johnny, ya que en algunos capítulos parecía tener vida. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario ya estaba diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Él siempre tuvo planes para tener en alta de su propia familia, aunque esto le costara varias amistades. Eddie murió en 1932, ya que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Él murió ahogado tratando de cruzar el río local, mientras intentaba huir de unos chicos enojados a los cuales intentó engañar. Curiosamente él siempre trata de estafar a la gente en sí, cosa que sigue haciendo después de muerto. Sarah y Ed llegaron poco después luego de que esto ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo ante el caos de la Segunda Guerra Mundial, tenían muchas formas de escapar de sus vidas, como hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah se mostró en una postura exigente y dominante emulando a su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó enteramente entre comillas, de hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas enteramente, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra.
No tardó mucho para que en 1953, tanto Sarai como Ed murieran en un choque de automóvil, mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Natch llegó un tiempo después de Sarai y Ed. Natch era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed, también conocido como Doble E, se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos científicos muy importantes, a pesar de la constante ausencia de sus padres, ellos dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un niño muy inteligente, intelectual, así como una figura tímida y débil. Era un chico muy curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed continuó siguiendo las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida, y acabó de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. Al morir, Kevin cambió completamente la imagen de su padre, convirtiéndolo en un padre distante que le prestaba atención y lo llenaba de regalos, pero Kevin aún conservó su actitud mezquina y amargada tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Tenía leucemia desde que apenas aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Murió por su misma enfermedad en el año 2000. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Por un tiempo vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds, probablemente porque ellos son los más aislados del grupo. No se sabe mucho del pasado del hermano mayor de Eddie, probablemente era un chico explotado, ya que él vivía en un parque de diversiones y vivía al lado de una carpa de circo. Bueno, acá termina la teoría, no sé si esta historia pueda ser cierta, pero hay que admitir que es muy traumante para el que vivió su infancia con esta fantástica caricatura, como yo jejeje. Bueno amigas y amigos de YouTube, voy terminando con este vídeo, espero les haya gustado, muy pronto por esta semana subiré otro vídeo de creepypastas o tal vez de un videojuego de terror. Muy bien amigas y amigos, yo me voy despidiendo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.